Quiero invitarles que por favor abran la Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 25. Hemos dado lectura el día de hoy, pero yo quiero centrarme en lo que dice el versículo 23 al 25. Amén. Por favor, busquen su Biblia, hermano, hermana, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 hasta el 25. Dice la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el evangelio os ha sido anunciada. Amén. En esta noche quiero llevar el tema: el valor de la palabra de Dios. Ese es el tema que estaremos estudiando en esta noche: el valor de la palabra de Dios. Me llama mucho la atención lo que el apóstol Pedro le dice a los expatriados. Si nosotros leemos el capítulo 1, los versículos 1 y 2, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿A quién el apóstol Pedro le está escribiendo? A aquellas personas que lo han perdido todo, que han tenido que dejar todo por causa de Jesucristo. Posiblemente estas personas tuvieron que dejar trabajo, tierras, posesiones, familias, por amor de Cristo. Pero, amados hermanos, se encontraron con la fortaleza a través de la palabra de Dios. El apóstol Pedro le dice, amado hermano, que el cambio se produce a través de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es viva y eficaz, amado hermano. Debemos entender que todo hombre y toda mujer que lee la palabra, que estudia la palabra, va a encontrar un cambio en su vida. Va a reflejar un cambio en su manera de pensar. Y dice el versículo 23, siendo renacidos, es decir, vuelto a nacer, pero ya no con esa naturaleza pecaminosa ni con esa naturaleza caída, sino de simiente, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios produce cambio en la vida del hombre y de la mujer. Pero aquí, amados hermanos, el apóstol Pedro asegura que esta palabra que usted y yo leemos y estudiamos es eterna. Por eso dice que vive y permanece para siempre. En el versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es una frase que no solamente la dice el apóstol Pedro, sino que en Isaías, por favor busquen su Biblia, Isaías, capítulo 40, versículo 8, Isaías 48, dice la palabra del Señor, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Mire, amado hermano, lo que está declarando el profeta Isaías, que la palabra de Dios permanece para siempre. Esto nos da seguridad de que esta palabra tiene valor, que esta palabra tiene autoridad y que es eterna. Pero no solamente lo dice el apóstol Pedro, ni tampoco lo dice el profeta Isaías, sino que el mismo Jesús en Mateo 24 nos habla de la eternidad de esta palabra. Por favor, busquemos Mateo 24, versículo 35. Mateo 24, versículo 35, dice: el cielo y la tierra pasarán. Hermano, esta atmósfera que usted ve es el primer cielo, y este cielo va a pasar. Muchos de ustedes deben saber que la capa de ozono o el primer cielo ya tiene fallas. Se dice, amado hermano, que hay 3 huecos inmensos en la capa de ozono, y es por eso que los rayos del sol están produciendo mucho daño en la actualidad. Están provocando cáncer a la piel. Es por esa razón que usted se da cuenta que hoy, más que nunca, el sol está calentándonos más aquí en la tierra. La capa de ozono se está destruyendo paulatinamente. Y la Biblia dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Qué importante es nosotros darle el valor a esta palabra que Dios nos da. Es una palabra que tiene poder no solamente en el tiempo de los profetas, ni en el tiempo de Jesús, sino también en nuestros tiempos. En Hebreos capítulo 13, dice la palabra del eterno Dios. Busquemos por favor en Hebreos 13, el versículo 8. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, si Él no cambia, su palabra tampoco. Si Él es eterno, su palabra es eterna. A su nombre la gloria. Es por esa razón, mis queridas hermanas y hermanos, es que tenemos que estudiar lo que la Biblia dice. Tenemos que verle el valor, amados hermanos. Y yo quisiera pues en esta noche mencionar y leer algunos versículos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. Amén. Vamos a ver algunos versículos que nos hablen acerca de la veracidad y autoridad de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Amén. En el Salmo capítulo 19, Salmo capítulo 19, por favor, busquen su Biblia. Vamos a ver, bendito sea el nombre del Señor, cómo la palabra de Dios tiene autoridad, tiene poder para restaurar el alma. Salmo 19, versículo 7, mire lo que dice. La ley de Jehová es perfecta. Mire, la ley de Jehová, la palabra de Dios que es perfecta, que convierte el alma. Es decir, hermano, que una persona, sea hombre o mujer, que lea la Biblia lo va a transformar. Amén. Mire, convierte el alma. La ciencia no puede convertir el alma. Ni el castigo físico,
convierte el alma. Nadie cambia, amado hermano, por inyecciones, por pastillas, pero el hombre sí cambia a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Pero mire qué más dice el versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel. No va a haber error. En la Biblia no hay contradicción. En la Biblia no hay, amado hermano, ni un grado de duda, porque el testimonio de Dios es fiel, que hace sabio al sencillo. Mire, la palabra de Dios tiene poder para restaurar el alma. Lo que la medicina no ha logrado, la palabra de Dios sí lo ha logrado. A su nombre la gloria. Pero ¿qué más dice la palabra del Señor? Mire, hermano, en el versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos. Los mandamientos de Jehová son rectos. Quiere decir que son íntegros. La palabra de Dios a usted nunca le va a motivar a hacer algo dañino, ni algo perjudicial o algo incorrecto, porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando usted ama la palabra, usted va a gozarse por lo que la Biblia le dice. Amén. Mire, dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra, los mandamientos, lo que está escrito, hermano, es puro. Aquí usted no va a encontrar una doble moral. En la Biblia usted no va a encontrar nada incorrecto, porque los preceptos de Jehová son puros. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Pero también la palabra de Dios, amado hermano, bendito sea el nombre del Señor, es la guía que el hombre y la mujer necesita para poder andar en esta tierra. La palabra de Dios es la guía que el hombre y la mujer necesitan para andar en esta tierra. En el Salmo 119, busquemos por favor el Salmo 119 y leamos el versículo 105. Salmo 119, 105, a su nombre. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que en la palabra de Dios vamos a encontrar la guía que usted y yo necesitamos. Amén. El hombre necesita tener más tiempo relacionándose con la palabra. Escuchaba a un pastor decir: cuando un cristiano no tiene preguntas sobre la Biblia, es que ese cristiano no lee Biblia. Créalo. Cuando un cristiano no tiene preguntas sobre la Biblia, es porque ese cristiano no lee Biblia. Porque cada vez que usted lee Biblia o lee la Biblia, le van a surgir preguntas. Amén, hermanos. Entonces, ahí nos damos cuenta nosotros cuál es el grado de lectura y cuál es el grado de estudio de la palabra del Señor. En la palabra del Señor encontramos la guía que el hombre y la mujer necesitan. Decía el día de ayer yo con un grupo de hermanos: hermano, la Biblia es el manual perfecto. En la Biblia encontramos cómo ser buenos esposos. En la Biblia encontramos cómo ser buenos padres. En la Biblia encontramos cómo ser buenos trabajadores. En la Biblia nos enseña cómo ser buenos vecinos. En la Biblia nos enseña, amado hermano,
cuál debe ser nuestro comportamiento con relación al Estado, al gobierno, con el presidente, con las autoridades. En la Biblia encontramos un sinnúmero de recomendaciones, tanto para el hombre como para la mujer. En la Biblia también la hermana va a encontrar cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol de una madre, cuál es el rol de una abuela. Hermano, la Biblia es un manual de muchas, pero muchas indicaciones que van a hacer que nuestra vida marchen para el bien. Por eso, hermano, es importante leer la palabra de Dios. Pero también en Proverbios, busquemos por favor Proverbios capítulo 4, verso 4, nos dice, amado hermano, que esta palabra produce vida. La palabra de Dios produce vida. Mire lo que dice Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, ¿quién? Dios. Mire, Salomón decía, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Que la palabra de Dios produce vida. Amén. Hermano, la palabra de Dios nos da la razón para vivir, hermano. Nos da esperanza. La palabra de Dios provoca en nosotros el deseo de seguir avanzando, con esa esperanza que tarde o temprano el Señor vendrá a buscarnos. Es por eso, hermano, hay que mantenernos firmes leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios produce vida. Pero en el Salmo 33, versículo 4, por favor busquemos Salmo 33, el versículo 4. Mire, ¿qué más nos dice, amado hermano, sobre la palabra de Dios? Salmo 33, 4. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Oiga, es que antes de que algo fuera hecho, Jehová lo dijo. Por eso, amado hermano, usted al leer el libro de Génesis, sus primeros 2 capítulos, dice claramente que Jehová dijo y las cosas fueron hechas. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Amén. La palabra de Dios tiene poder. Y este libro que nosotros llamamos Biblia, algunos dicen que contienen la palabra de Dios. La Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que leerla, hay que estudiarla, hay que memorizarla, mis queridas hermanas y hermanos. Amén. Pero también en el Nuevo Testamento vamos a encontrar algunos versículos que nos van a confirmar el valor de la palabra de Dios. Por ejemplo, amado hermano, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, por favor busque Hebreos 4:12 en el Nuevo Testamento. Leímos unos cuantos versículos en el Antiguo, ahora vamos a ver unos cuantos versículos en el Nuevo Testamento. Hebreos 4:12. ¿Qué nos dice sobre la palabra de Dios en Hebreos 4:12? Porque la palabra de Dios es viva, no cambia de moda. La palabra de Dios no es obsoleta. La palabra de Dios no es ambigua. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, amado hermano, mire, si usted leyera hoy día, un ejemplo, Salmo 1, hoy Dios le habla una cosa.
Y si usted leyera Salmo 1 mañana, ese mismo capítulo le va a enseñar otra cosa. Y si usted lo lee pasado mañana, ese mismo capítulo le va a enseñar otra cosa nueva, porque la palabra de Dios es viva. Y cada día que usted lee la Biblia le va a aconsejar, le va a enseñar, le va a corregir, porque es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y aquí debe entender que cuando dice que es más cortante que toda espada de dos filos, significa que hace efecto. Significa que produce en nosotros una acción. Produce en nosotros un cambio. A su nombre la gloria. Hermanos, hermanas, esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A su nombre sea toda gloria. Hermanos, la palabra de Dios es viva. Oiga, dice la palabra también que es útil. Leamos por favor, segunda de Timoteo, busquemos en la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Mire, toda la escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Y ahí usted debería subrayar esa palabra útil en su Biblia. Es decir, que hay una utilidad cuando leemos la palabra de Dios. ¿Qué provoca, qué hace la palabra de Dios en la vida del hombre y de la mujer? Mire, vemos que la Biblia va a hacer o hace 4 acciones. La primera es enseñar. La Biblia enseña. ¿Qué más? La Biblia redarguye. La Biblia corrige y la Biblia instruye. Mire estos 4 verbos. Amén. La Biblia enseña, redarguye, corrige, instruye. A su nombre la gloria. Es decir, que todo hombre y toda mujer que lee la Biblia, hermano, va a cambiar. Porque la Biblia le va a enseñar a ser una nueva criatura, lo va a redarguir de las malas acciones, de los malos pensamientos, lo va a corregir de su mala manera de vivir, pero también le va a dar instrucciones para que siga el camino. Mire el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay una utilidad en la palabra de Dios. Y qué pena es, hermanos, hermanas, cuando no encontramos tiempo para leer la palabra de Dios. Hay algunos que dicen, pastor, no me alcanza el tiempo. Hermano, pero dice la Biblia que todo lo que se requiere debajo del sol tiene su tiempo y tiene su hora. Creo yo es que nos falta organizar nuestro tiempo. Porque hay tiempo para todo. Créalo que yo creo que ustedes sí tienen algún espacio, algunos minutos para revisar las redes sociales. Hay algunos hermanos que tendrán algún tiempito para leer los mensajes que le han enviado al WhatsApp. Hay algunos que tienen algún tiempito para revisar los estados de las personas.
Hermano, yo creo que sí hay tiempo para leer la Biblia. Que no lo queramos dar es muy distinto, pero sí tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Mire Romanos 10:17. El apóstol Pablo le dice a los hermanos en Roma, en el capítulo 10, el versículo 17. Así que la fe es por el oír. ¿Pero qué debemos oír? Y el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Porque alguno puede decir, pastor, pero yo escucho bien. Pastor, yo no tengo problemas auditivos, yo escucho bien. Sí, pero ¿qué estás escuchando? ¿Qué estás escuchando? Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí vemos el valor de la palabra. La palabra de Dios aumenta la fe en el creyente. Así que si usted quiere que su fe aumente, lea la palabra de Dios. ¿Qué más provoca la palabra de Dios en la vida del creyente? Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, el versículo 11. Mire, en el versículo 11 hasta el versículo 15 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Mire, la palabra de Dios tiene un prototipo de semilla. Cuando usted viene con la disposición de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios va a producir efecto. Pero vamos a ver qué tipo de efecto, dependiendo también a las personas, ¿no? Veamos el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Hermano, hay algunas personas que vienen a las congregaciones, entre ellos algunos que dicen ser cristianos también, que vienen a las congregaciones, escuchan la palabra, se contentan por un momento, se alegra el corazón, pero viene el diablo y ¿qué hace? Le roba la palabra. Le roba la palabra. ¿Y cómo le roba la palabra? Hermanos, él usa diferentes medios, diferentes estrategias. Sale del templo, los hijos le hacen dar coraje a los padres y viene el diablo y ¿qué le hace? Ahí le está robando la palabra. La hermana sale del templo, llega a la casa, el esposo se levanta y dice, ¿por qué saliste tarde del templo? Y ahí viene la hermana, se enoja, ¿y qué hizo el diablo? Le robó la palabra, o viceversa. Mire, los del junto al camino son esas personas que están en una congregación, escuchando la palabra, pero el diablo le roba esa palabra. Mire el versículo 13. Acá hay otro grupo de personas que escuchan la Biblia. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mira, ahí hay otros cristianos. Hay otros asistentes a la iglesia que escuchan la palabra y están contentos, amado hermano,
la reciben, pero esa palabra tiene corta duración en su vida. Se dan cuenta, amado hermano, vinieron, oyeron la palabra, pero al salir se dieron cuenta que la realidad es diferente. ¿Y qué pasó? Dice, se terminan apartando, porque esa palabra no echó raíz sobre ellos. Hay un tercer grupo de personas, el versículo 14. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan frutos. Mira, hay otras personas que leen la palabra, pero ni cosquilla le hace la palabra. Están tan afanados con sus prioridades que no llevan frutos. Por lo menos a algunos la palabra le dura un poquito, pero a estos la palabra no le llega. No le llega. No hace efecto, hermano. Yo creo que estas personas son las que dicen, esto no es para mí, yo me agacho para que le caiga a quien le tenga que caer, ¿no? Estas son las personas que la palabra nunca es para ella. Decía una vez alguien, oye, eso es para ti. Y miraba al otro, hey, eso que están diciendo es para ti. Y a todo el mundo señalaba, pero a él nunca le llegaba la palabra. Hermano, ¿por qué? Porque están llenos de afanes y de ansiedades. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero sí hay un buen grupo de personas, como dice el versículo 15, más la que cayó en buena tierra. Si hay personas que son buena tierra. ¿Por qué? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. Si hay algunos que son buena tierra. ¿Y cuántos son buena tierra aquí, hermano? Esa palabra germina, esa palabra da frutos, esa palabra nos da fe, nos da esperanza y nos mantiene firme. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Sí? Hermano, la palabra de Dios es esa semilla que cae en diferentes tierras. En algunas va a producir frutos, en otras no. Pero hermano, la palabra de Dios siempre, siempre, hermano, hará efecto. En los que son buena tierra. Bueno, también leamos Colosenses 3:16, hermano, donde el apóstol Pablo nos recomienda meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Colosenses 3, versículo 16. Mire, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, hermanos, nosotros debemos, mire como dice aquí, meditar en la palabra. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Yo me quedo sorprendido, hermano, con la facilidad que tienen los niños para aprender, ¿no? Oiga, un niño escucha una música y se la aprende rapidito, ¿sí? O si ven algún programa consecutivamente, se aprenden las frases, las palabras que dicen, ¿no? El programa.
Qué fácil tienen, oiga, ellos para aprender. Pero qué duro se le hace cuando uno le dice, apréndete este versículo, ¿no? Asimismo, pues nosotros los grandes también. Qué duro se nos hace aprender la Biblia, hermano. Hermano, nosotros debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. A su nombre la gloria. No puede haber un día que usted no lea la Biblia. Debemos leer la palabra de Dios, hermano. A su nombre la gloria. Mire, el Salmo 119, el versículo 130. Por favor, busquemos. Mire lo que dice el Salmo 119, el versículo 130. La exposición de tu palabra alumbra. Y es verdad, hermano. Cuando el cristiano, hombre o mujer, viene con esa disponibilidad, con esa disposición de escuchar la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a transformar la vida. La palabra de Dios, amado hermano, va a producir en ella y en él algo. Amén. Le va a enseñar, le va a instruir, le va a corregir, le va a redarguir. La exposición de tus palabras alumbra. La iglesia, la congregación es como una escuela. El hombre y la mujer que viene con la disponibilidad de aprender, va a aprender. El hombre que viene con la disponibilidad a que Dios le hable, hermano, Dios le va a hablar a través de la palabra. Pero el que viene a perder su tiempo, Dios nunca le habla. ¿Sí o no? Y eso pasa. Cuando usted le está dando un consejo a alguien y usted ve que esa persona no le presta atención, ¿usted le sigue hablando? No le habla. Imagínense, ¿no? No le habla. Entonces, hay personas que no vienen con la disponibilidad de escuchar la palabra. Pero cuando usted viene con esa disposición de escuchar la palabra a usted le va a alumbrar. Le va a hacer ver un panorama diferente. Va a hacer que usted vea unas cosas distintas. Va a hacer que usted entienda que hay salida, que sí hay solución para ese problema. La palabra de Dios le va a dar esperanza. La palabra de Dios va a provocar en usted, amado hermano, el deseo de creer más y más en Dios. La palabra de Dios alumbra. Mira lo que dice, hace entender a lo simple. ¿Sí? Oiga, cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, la vamos a escuchar. No es tan difícil escuchar la voz de Dios, pero cuando venimos con la disposición de hacerlo. En el 133, versículo 133, mire. Salmo 119, versículo 133. Ordena mis pasos, ¿con qué? ¿Con qué? Con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Oiga, qué poderosa es la palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se señoree de mí. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Qué bueno es estudiar la palabra de Dios. Santo sea el nombre de Jesús. Y quisiera, mis queridas hermanas, terminar y hermanos terminar
leyendo lo que Jehová Dios le dijo a Josué. Por favor, busque Josué capítulo 1, los versículos 8 y 9. Josué capítulo 1, los versículos 8 y 9. Amén. Mire lo que le dice. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca se aparte la Biblia de nuestra boca, hermano. Que cuando vayamos a decir algo sea la palabra de Dios. Si vamos a corregir sea a través de la palabra de Dios. Si vamos a dar un consejo sea por medio de la palabra de Dios. Si vamos a amonestar, vamos a disciplinar, sea con la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero ¿cuál es primero el deber del cristiano? Meditar. ¿En qué? En la palabra de Dios, de día y de noche.